y les voy a compartir pantalla. Un momentico, por favor. Entonces, en métodos numéricos, aquí tenemos, que pena, ahí me van a disculpar, de pronto es que yo les tenía desactivado esa opción, no me percaté, tenía desactivada esa opción y entonces no les aparece a ustedes como visible de pronto este material de consulta a ustedes. Esos son los ejercicios que hemos estado trabajando en la clase, para que lo tengamos entonces presente. Siempre usted va a encontrar allí como tareas, ¿cierto? Le van a aparecer pues como actividades pendientes, pero recordemos algo, y es que esas tareas, pues todo lo que diga tareas, no hay que hacerlo, ¿sí? Eso que diga tareas, eso no hay que hacerlo, sino que lo que sí debemos de hacer nosotros es cuando nos aparezca algo allí como taller, y cuando ustedes abren pues como la actividad, ahí les va a aparecer pues como todas las instrucciones de que es un trabajo para entregar y la forma de entrega y todo eso, ¿cierto? Mire que eso como es tarea, simplemente les doy como un comando pequeñito allí, o sea, les comparto el documento, ¿sí? Eso fue lo que hicimos entonces en una sesión anterior. Bien, entonces como para que tengamos allí presente, yo les voy colocando como el material de lo que vamos nosotros trabajando allí, aquí en clase, así les aparece a ustedes allí como tareas. Y recordar entonces que en videoconferencia les voy colocando pues los videos. Me falta colocar el comentario de la clase anterior. Ya ahorita entonces lo coloco porque el video sí está allí, ya lo subí. Entonces para que lo tengan ustedes allí presente. Listo. En el día de hoy entonces vamos a trabajar esa teoría, que es teoría de errores. Eso tiene relación con lo que yo les mencioné en la clase pasada, que ahí sí fue un error mío, y ahí sí lo reconozco. Yo les hablé a ustedes de unos ejercicios que por truncamiento, ¿cierto? Y por redondeo, pero que no les aparecía todavía en plataforma. Yo les decía esa ahorita, es que no le había colocado la fecha, pues perdón, no le había habilitado. O sea, a pesar de que uno lo sube a la plataforma, tiene que colocarlo como disponible para el estudiante o no. Listo, pero eso no va a haber problema y no es impedimento para los que vamos a trabajar hoy. Eh, Alguien por favor me lee ese texto cortico que les voy a mostrar aquí enseguida. Un momento, por favor. Aquí. Daniela, hola, buenas tardes. Hola, profe. No, Introducción. sí. Ese es el texto. Sí, señorita, me colaboras, por favor. Un soldado está haciendo vigilancia en un mangrullo. De pronto ve que vienen los indios y grita: Mi capitán, viene el malón. Son muchos soldados y son como 20.001. 20.001. Sí, porque viene uno adelante y como 20.000 atrás. Es correcto. Entonces, gracias, Daniela. Entonces, la pregunta aquí, y es que el soldado entonces se asusta, ¿cierto? Se asusta al ver que viene entonces esa cantidad. Eh, Pregunto aquí entonces, ¿alguna vez han utilizado como esa expresión? Ahí vienen como 20.000. ¿Y en qué momento se utiliza pues como esa expresión allí? ¿O por qué creen ustedes que se utilizaría entonces esa expresión de 20.001? Pero yo la he escuchado como uno costeño que a todo lo exagera. De esas, vienen como 20.000, o a veces vienen un poco, como dicen acá, pero de ese 20.000 uno no. Ah, exacto, sí. Ok, bien, exacto. Si uno dice, no, viene un montón, viene un gentío ahí, ¿cierto? Es correcto. Eso, entonces ese 20.000 que indica allí, pues es como para indicar pues que son una cantidad de gente la que viene, ¿sí? Una cantidad de gente que no se calcula, ¿cierto? Que no la podíamos nosotros, no sabemos nosotros allí, no la podemos calcular. Y entonces, si es una cantidad de gente que no sabemos calcular, entonces indicar pues como ese uno sería como irrelevante, ¿cierto? Porque pues si usted no va a contar, está contando apenas entonces a uno, ¿sí? Pero un poco chistoso pues porque él dice que bueno, viene eso, o sea, sabe que es uno adelante y el gentío más atrás. Listo.
Entonces, de eso se trataría pues aquí cuando hablamos de la teoría de errores. Nosotros entonces, a veces hacemos mediciones, entonces hacemos mediciones, pero en esas mediciones podemos entonces cometer errores. Y entonces esa teoría nos va a decir que nosotros si medimos o no medimos, o si medimos bien o medimos mal. ¿Sí? De aquí dice errores. El primer error que entonces uno comete es: ninguna medición es exacta y nunca se conoce el valor verdadero de la cantidad que se está midiendo. Los valores exactos o verdaderos existen, pero no pueden determinarse. Entonces, vamos a preguntar aquí a ver, alguien que ha escuchado una voz. Alexi, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué más? ¿Cómo ha pasado? Muy bien, gracias Alexi. Alexi, le hago una pregunta aquí. Usted tiene computador portátil, Ajá, ¿cierto? sí, bien. Sí, Listo. ¿Y de cuántas pulgadas es ¿por su... qué? es por... 14, ¿De cuántas? 14 de pulgadas. 14 pulgadas. Si usted alguna vez lo ha medido para indicar, saber de pronto que sí son 14 pulgadas. Oye, eso es lo que dicen eso es lo que dicen en los papeles que trae. Cierto, eso es lo O que sea, dice nunca me he la tomado el trabajo de documentación. medirlo. Exacto. Entonces, y bueno, y cuando por ejemplo uno va a la tienda, ¿cierto? Y cuando uno va a la tienda o va al mercado, por ejemplo uno va al supermercado a comprar carne, uno le dice un kilo de carne de punta de anca, por ejemplo, y entonces uno trata de que le muestren ahí en la balanza un kilo, ¿cierto? Que diga 1000 gramos allí. Y no sé si de pronto a ustedes les ha pasado que la tienen, ¿cierto? Y van por la, o sea, eso la compraron allá en la Olímpica, pero van entonces justo cuando llegan de la casa, entran a la tienda de un amigo y tiene una balanza y uno mira la carne, mira la balanza y pum, la coloca. Y uno ahí dice, muestra entonces y marca apenas 960 gramos. Y uno mira la etiqueta con que le despacharon a uno y dice 1000 gramos. Entonces, ¿la balanza de la Olímpica está mala o la balanza del amigo está mala? Bueno, y uno queda con la duda, entonces uno llega a la casa y en la casa tiene una balanza. Y coloca uno entonces la carne allí y marca 1002 gramos. Y uno ha comprado es 1000 gramos, un kilo de carne, ¿cierto? Un kilo de punta de anca. Y entonces ahí, ¿qué estará pasando? Compré 1000, que es lo que me dice la etiqueta. Compré 980, que es lo que dice donde mi amigo. O 1002 gramos, que es lo que me muestra entre mi balanza. ¿Sí? Y que con esa balanza entonces yo todos los días llevo el control de mi peso. ¿Qué pensarán ustedes ahí al respecto? Bueno, que como son 20 gramos o como son 2 gramos de diferencia, entonces no importa, ¿cierto? Si la carnita ya se apaga y hay que comerla. ¿O qué piensan ustedes? ¿Qué está pasando en esa situación? Profe, Sí, Daniela. puede ser que las balanzas fueron fabricadas en diferentes empresas. Sí, exacto. ¿Y eso entonces a qué lleva que las balanzas tengan algo que? ¿Qué tiene que ver entonces con lo de las empresas? Que sean diferentes de empresas entonces las que la hayan fabricado. Que de pronto hay un margen de error con respecto a una balanza y la otra al momento de tomar las mediciones, o sea, peso. Exacto, cierto. O sea, el fabricante entonces tiene de pronto uno dice que Un entonces error de calibración. un error de calibración. Bien, Nelson, exacto. Pues entonces es un error de calibración. Listo, pero mire que yo les presenté entonces una situación con tres balanzas diferentes. Pero puede pasar entonces que usted mida, por ejemplo, en su casa, el largo de su casa, ¿cierto? La mide una vez, la vuelva a medir 2, 3, 4, 5 veces y las medidas sean diferentes. Y lo está midiendo con la misma cinta métrica. O sea, usted mide ahorita enseguida y está midiendo su casa de frente 10 metros.
y la mide en otro momento, o sea, al momento la vuelve otra vez a medir con su misma cinta métrica y le dice entonces que son 10.5 o 10.20. Entonces, ¿será posible que eso suceda, cierto? ¿Será posible entonces que si haya o no haya entonces un valor verdadero de lo que se esté midiendo? ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a mirar entonces acá en ese momento. Vamos a mirar entonces cómo en toda medición que nosotros estamos haciendo hay un error, ¿sí? Y ese error que nosotros estamos, que se tiene en esa medición, tampoco tiene entonces un valor o una magnitud exacta, ¿sí? No se conoce realmente cuánto es el valor de ese error, pero sí podemos entonces nosotros a partir de allí es hacer ciertos análisis. Entonces, lo que nosotros estamos mirando allí es una discrepancia, ¿sí? La discrepancia básicamente es como la diferencia entre dos valores medidos de la misma cantidad, lo que les planteaba yo en ese momento, ¿sí? Entonces allí son discrepancias. Cuando hablamos entonces de la precisión, se refiere al grado de consistencia de un grupo de mediciones. Entonces cuando dicen, no, estas medidas son consistentes, es que usted la ha hecho ya varias veces y en promedio están dando como lo mismo, ¿cierto? Están dando pues como es muy exacta, ¿cierto? Entonces por eso hablamos de la exactitud, que va influenciada por la precisión de los instrumentos, lo que mencionaba entonces Nelson ahorita, lo que es la calibración de esos instrumentos, la precisión de los métodos con que se esté midiendo, ¿sí? Y un adecuado proyecto de mediciones. Bueno, puede ser de pronto que entonces la carne que traímos de allá de la Olímpica estaba congelada cuando nos las despacharon, ¿cierto? Y ya cuando llegamos desde la casa del vecino ya se ha descongelado, entonces ha perdido un poco de líquido, ¿sí? Entonces ya no es un adecuado proyecto pues, de medición. Y que aún así, perdiendo un poquitico pues como el líquido y todo eso, lleguemos a nuestra casa y nos marque los 1002 gramos. Entonces ya sí hay la balanza ahí puede estar un poco más mal calibrada, ¿sí? Faltas que se cometen son esas inexactitudes groseras generadas en gran parte por la imprudencia del observador. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si no nos damos cuenta, por ejemplo, de eso, de que hay deshielo, entonces, y queremos tomarlo las cosas pues así como a la ligera, o que de pronto entonces estamos utilizando una balanza y entonces en la balanza hemos colocado algo de más que nos esté afectando entonces a lo que nosotros realmente estamos pesando, ¿sí? Eso puede suceder. O que, bueno, aquí hablamos por ejemplo de la temperatura, del ambiente, algo así, sin situaciones entonces que hablamos como inexactitudes groseras, ¿sí? Bien. La precisión de un instrumento o de un método de medición está relacionada con la sensibilidad o menor variación de magnitudes que se puedan detectar. Entonces, cuando se coloca, bueno, yo no sé si yo soy muy curioso, pero yo siempre donde veo pesos, yo trato entonces como de mirarlo como está y coloco, por ejemplo, la mano o busco algo y lo coloco allí y levanto y lo coloco otra vez y levanto y lo coloco varias veces. Pues yo hago eso, por ejemplo, y no sé, como para mirar si marca lo mismo siempre, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en Caucasia hay una, con Martín, ¿sí? Profe, no, le iba a hacer referencia a que está dando los pesos como ese que utilizan que cuando la gente vende yuca, que es un peso que es un totuma y un palo. Si se coloca recta es el peso que ellos dicen. Exacto. Eso, muy buen ejemplo. No sé cómo funciona, pero total que uno ni pide ñapa ni nada. Correcto, sí, claro, ese es el peso, o sea, ese peso de la pitica y la totuma. Hombre, y uno decía, no, ese peso es más preciso que los otros, esos que son mecánicos. Claro, sí, la totumita, y entonces está, y es soportado pues como con un travesaño, lo llamo yo, que tiene un contrapeso, y están unas rayitas, están las marquitas ahí para indicar también lo que es media libra, una libra, dos, y así, sucesivamente. Son muy interesantes esos pesos, ¿cierto? Como entonces esas personas calibraban pues como para poder entonces colocar intentar hacer esa precisión pues allí. Bien. Bien, entonces, siguiendo acá con el texto, entonces, por otra parte, entonces, la exactitud de un instrumento o método de medición se relaciona entonces con la concordancia contra la referencia del patrón del mismo. Bueno, nosotros hablamos aquí de patrones de medida. En ese caso, por ejemplo, nosotros sabemos que para la masa, el patrón de medida
¿cuál es? Para la masa. ¿Quién me ayuda? O bueno, ¿qué es un patrón de medida? Se ya en física 1. En física 1 debieron de haber trabajado patrones de medida. Alex, qué pena, no te alcancé a escuchar bien. Profe, para la masa no viene siendo el kilogramo en el estándar en el Claro, sistema internacional. en el sistema, es correcto, sistema internacional de medida. Entonces tenemos ya el sistema internacional de medida. Entonces el patrón para la masa es el kilogramo, ¿cierto? Para la longitud, Metro. el metro. Bien, y ahí ya sí, siguen, hay más, ¿cierto? Listo, entonces hay un metro, hay una cinta métrica, hay una longitud que determina pues que ese es el metro, ¿cierto? Que esa realmente la medida de eso es el metro, y que ese sería entonces el patrón para poder construir todos los otros metros y las cintas métricas que se quieran construir, ¿sí? Pero no sé si ustedes en la escuela, en el colegio les hacían eso también, y es que de pronto ustedes cogían varias reglas de 30 centímetros, las colocaban juntas y los 30 centímetros no concordaban. Hay una regla entonces que da medida 30.5, 31, otra entonces medida apenas 29 centímetros comparada pues con la mía. Suponiendo entonces que la mía estaba buena, entonces las otras estaban malas. Entonces siempre trata uno de defenderlo de uno, ¿cierto? ¿Sí? Entonces allí el patrón de medida, el patrón de referencia estaba mal tomado. Bueno, cuando hablamos entonces por ejemplo del metro, también te indica es como la distancia que recorre entonces un electrón cuando es disparado, ¿cierto? En cierto momento y en un segundo. Entonces esa longitud que se marca allí, eso entonces indicaría pues que es el metro también. Eso pues como a manera de experimento para indicar que en la longitud que es un metro. ¿Sí? Tiene que ver entonces también con relación a lo que es la calibración, lo que decía entonces el compañero Nelson. Y hablamos entonces también de la exactitud. ¿Sí? La exactitud entonces es una medida de la calidad de la calibración. O sea, entre más calibrado esté el instrumento, más exacto va a ser entonces la medición. ¿Sí? Más exacto va a ser la medición. Aquí tenemos entonces una gráfica que nos presenta entonces como una diferencia entre lo que es la precisión y la exactitud. Aquí por ejemplo eso es una diana. Aquí no se es preciso, tampoco se es exacto. Aquí sí se es preciso, más no se es exacto. ¿Y por qué podríamos decir que aquí hay precisión, más no exactitud? ¿Ustedes por qué creen que aquí sí hay precisión, más no exactitud? Porque me imagino que ahí sería para pegarle al objetivo independiente en una parte en específico. Correcto, ¿cierto? Entonces si eso es una diana, entonces la exactitud estaría entonces en pegarle acá. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, miren, aquí sí hay exactitud, más no hay precisión, ¿cierto? Porque están un poco dispersos los puntos respecto pues como al centro, y aquí sí todos están concentrados al centro, ¿cierto? Tanto están concentrados en la diana pues como tal, como también están dentro pues del centro de la diana. Entonces hay tanto precisión como exactitud, y eso es lo que uno trataría de buscar en las medidas, tanto exactitud como precisión. Bien. Hay unos errores que se cometen. Esos errores entonces pueden ser voluntarios o pueden ser involuntarios, pueden depender de uno o de los instrumentos o del método, ¿cierto? Entonces hay errores que son personales, o sea, la percepción es diferentes y más pequeños que las equivocaciones, ¿sí? Entonces cuando hablamos por ejemplo de percepción y un error personal, es como cuando intentamos cruzar la calle. Cuando uno intenta cruzar la calle, uno hace muchas percepciones, y es por ejemplo de que si viene una moto, entonces uno trata de calcular ahí rápidamente sin hacer ningún cálculo matemático, una ecuación, nada, ¿cierto? Pero si lo hace uno de forma mental muy rápido, y es determinante la distancia del ancho de la calle con respecto a la velocidad de la moto, como viene la moto, y la misma trayectoria que trae la moto, ¿cierto? Entonces uno viene, paso o no paso, me da tiempo o no me da tiempo, ¿cierto? Entonces uno a veces comete errores y queda entonces uno atravesado, o lo golpean o se cae la persona de la moto, porque la persona de la moto entonces hizo alguna variación allí.
Errores instrumentales, entonces pueden ser de fabricación o de falta de calibración. Entonces cuando un instrumento se fabrica mal o cuando entonces ya después de fabricados están mal calibrados. Por ejemplo, hay un instrumento que se utiliza mucho y ahora en la pandemia, en vez de ayudar, lo que hacía de pronto era también desequilibrar a las personas un poco y tenerlas un poco estresadas. Es el oxímetro. Medía entonces la cantidad de oxígeno que circula como por el cuerpo. Está, por ejemplo, también el instrumento para el control de la diabetes. Entonces se lo compra y se pincha y entonces le muestra ahí cómo está la concentración entonces ahí de azúcar y eso en la sangre. Pero si ese instrumento no está bien calibrado, entonces se puede tener dificultades y no está dándose cuenta pues de que la tiene alta o baja, no sé, la presión, por ejemplo, ¿sí? O puede ser que se la esté mostrando siempre alta y realmente no sea así. Entonces empieza a medicarse tomando pues como referencia esa medida y entonces no sea eso, ¿sí? Bien, otro error entonces son los naturales. Entonces pueden ser producidos por el viento, la temperatura u otro fenómeno natural. Entonces claro, cuando intentamos nosotros por ejemplo medir longitudes muy grandes, entonces si utilizamos una cinta métrica, pues la cinta sencilla se puede mover, por ejemplo, ¿cierto? El mismo viento, el roce del viento y todo eso puede generar. La temperatura, sí, porque la temperatura en ciertos cuerpos pueden hacerse que los cuerpos se contraigan o se dilaten, ¿sí? Si es que vamos a medir, por ejemplo, la longitud. Aquí hablando de temperatura en términos de longitud para lo que es la contracción o la dilatación. Entonces puede sucedernos eso. Bien. Hay algunos errores que pueden ser entonces sistemáticos, ¿sí? Entonces esos son los errores que resultan de factores que comprenden el sistema de medición e incluyen entonces el ambiente, los instrumentos y el observador. Si las condiciones se mantienen constantes, los errores también serán constantes. Entonces ahí se llama entonces error sistemático. Pues si usted está tomando la misma medición con el mismo instrumento, con las mismas condiciones, entonces la tomó con un error inicialmente y así va a continuar entonces con las siguientes mediciones. Va a tener entonces siempre teniendo algunos errores, ¿sí? O va a conservar pues como ese mismo error. Hay errores que son accidentales o aleatorios, pues aquí la palabra lo dice. Entonces son ocasionados por factores que no se pueden controlar, ¿cierto? Factores entonces que no se pueden controlar en ese momento. Y obedecen entonces a la ley de probabilidad. O sea, hay una probabilidad entonces de que uno cometa cierto error. Eso, fundamental. ¿Dónde se presentan? En las mediciones topográficas, ¿sí? En las mediciones topográficas siempre tenemos entonces errores accidentales o aleatorios. Bien, entonces aquí a manera de resumen tenemos entonces que un error entonces es una diferencia, ¿sí? Con respecto entonces a un valor verdadero. Suena aquí raro eso porque entonces inicialmente decía antes que no habían valores verdaderos, ¿cierto? Pero hay un error sí respecto a un punto de referencia, pues a un patrón ahí real, y eso puede ser ocasionado entonces por la imperfección de los incentivos de las personas, por la imperfección de los instrumentos utilizados o por efectos del clima. Cuando uno está haciendo mediciones, entonces uno tiene que, para medir hay que observar, ¿cierto? Para medir entonces hay que observar. Entonces hay observaciones que son directas, ¿sí? Entonces eso es como lo tangible, lo palpable, usted lo hace a partir del control del instrumento y se hace ahí mismo la medición. Hay otras observaciones que son indirectas, ¿sí? Entonces son aquellas que se hacen sobre una o varias cantidades de las que dependen la magnitud que se desee conocer. Entonces, por ejemplo, aquí una medición indirecta, si queremos calcular, por ejemplo, la velocidad de un cuerpo, ¿sí? Recordemos entonces aquí que velocidad es igual entonces a espacio sobre tiempo, ¿sí? Entonces la velocidad o la medición de la velocidad, la exactitud de esa medición depende tanto de la exactitud con que usted mide entonces el espacio y de la exactitud con que usted mida el tiempo, ¿sí? Y otro tipo de observación entonces que son las condicionales.
son aquellas que bien sentido, bueno, que pueden ser de forma directas o indirectas, pero deben de cumplir ciertos teoremas geométricos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si queremos calcular, aquí voy a entonces apoyarme en esto, si queremos calcular nosotros, en este caso, la longitud de este lado, ¿sí? Recordemos entonces que este lado lo llamamos nosotros hipotenusa, ¿cierto? Entonces, la longitud de este lado nosotros la podemos determinar, bueno, sí midiendo, pero si teorizamos entonces que h al cuadrado es igual a la 2 más b a la 2, y ese es a y este es b. Entonces aquí estamos utilizando entonces un teorema geométrico, ¿cierto? ¿Recuerdan cuál es el nombre de ese teorema? Teorema de Pitágoras. Correcto, Dani, teorema de Pitágoras, muy bien, eso es. Entonces aquí esa medida es una medida entonces condicional. Igual esta por ejemplo es una medida que es condicional. ¿Por qué? Porque la medida de la velocidad está condicionada respecto, por ejemplo, al tiempo, ¿sí? Porque el espacio, por ejemplo, puede ser el mismo. Si supongamos que usted está dentro de una carrera atlética y entonces usted va, son los 100 metros planos, ¿sí? Los 100 metros planos. Pero entonces la velocidad del competidor depende entonces del tiempo que demore. O sea, se supone entonces que la distancia para todos es la misma. Se supone no, la distancia para todos es la misma, ¿cierto? Pero la velocidad no es la misma. ¿Por qué? Porque hay personas que lo hacen en menor tiempo o otras que lo hacen en mayor tiempo. A eso se refiere entonces lo que es la condicionalidad. Bien, cuando estamos entonces hablando de esas mediciones, entonces podemos hablar de cierta probabilidad, y entonces hablamos de la curva de distribución normal, lo que es la curva gaussiana, ¿sí? En la parte, por ejemplo, cuando trabajaron ustedes estadística probabilística, deben de trabajar entonces distribución normal, ¿sí? Lo ideal entonces es que todos los cuerpos se encuentren entonces como centralizados. Por tanto, lo que por ejemplo cuando hablamos de estadística descriptiva, la media, la moda, mediana y moda estén aquí como concentrados sobre el centro de la gráfica, ¿cierto? Listo, entonces esas distribuciones de probabilística nos ayudan entonces a hablar de lo que son los valores más probables, ¿sí? Entonces, como decíamos ahorita, ninguna medición es exacta. Ahí vienen los 20.001, pues eso no es exacto, ¿cierto? Y nunca se conoce el valor verdadero de las cantidades que se están midiendo, ¿sí? Nunca se conoce entonces el valor verdadero. Entonces, para redimir eso, entonces hacemos lo siguiente: para redimir entonces esos errores aleatorios que se pueden tomar, entonces utilizamos entonces esa expresión matemática. Entonces, ¿qué es eso? Entonces, eso es lo que es la ley de probabilidades. Entonces, donde dice que n es el número de observaciones y x sub i es el resultado de cada una de ellas, ¿sí? Se puede calcular un valor medio cercano entonces a la medición exacta. Entonces, eso es lo que llamamos aquí el valor promedio. Eso que estamos diciendo aquí, por ejemplo, es el promedio de una medición. Supóngase entonces que ustedes hacen el experimento de colocar entonces una regla métrica aquí, por ejemplo, un metro, ¿cierto? Tener una cinta métrica, y entonces toman una esfera, ¿sí? Y esa esfera entonces la colocan justo donde empieza pues como el metro, ¿cierto? Aquí están muy paralelos ellos aquí, ¿sí? Y entonces yo les pediría a ustedes que entonces midieran el tiempo que demora entonces esta esfera en tocar el suelo, ¿sí? Que tomara entonces la medida del tiempo que demora entonces en tocar el suelo. Y entonces para uno hacer como la del cálculo, si necesitamos aquí por ejemplo un cronómetro bastante preciso, pues un cronómetro digital o algo bastante preciso, o un infrarrojo, porque como es tan pequeña la distancia, entonces
calcular pues como la caída del cuerpo. Entonces, para no decir, bueno, ¿cuánto tiempo demora en caer el cuerpo? O sea, si usted lo deja caer una sola vez y dice, ah, no, eso demoró 5 milésimas, ¿sí? Pero si usted lo vuelve a medir otra vez, mire, ustedes tienen los mismos instrumentos y otra vez lo mide y le pueden dar ahora 7 milésimas. Y después otra vez lo mide y entonces le da 3 milésimas, ¿sí? Entonces allí usted tiene entonces ciertos errores y entonces para ustedes deben, bueno, ¿cuál es entonces realmente como el tiempo promedio de esto? Entonces, usted sume todos esos valores y délo por la cantidad de datos que ha tomado. Y ya entonces hablaría de un valor promedio, ¿sí? Y sería entonces, sería más real o más aceptable hablar de ese valor que de cualquiera de esos valores de forma independiente, ¿sí? No sé si ustedes en física los colocaron al trabajar ese experimento de caída libre, mediante lo que es porque ese experimento que les estoy enunciando aquí es el experimento de caída libre. Bien, entonces como les decía, cuando hacemos nosotros ese experimento, cuando hacemos nosotros esa experiencia, tenemos entonces allí un error, ¿sí? Tenemos un error de medición. Y ese error de medición entonces podríamos nosotros analizarlo, pues, es el error o esa medida que estamos calculando aquí, vamos a llamar entonces el promedio, ¿cierto? El promedio de la medición. Y acá entonces con esa expresión sigma, entonces nosotros podemos determinar es qué tan cerca o qué tan lejos están nuestras mediciones de ese error, ¿sí? Con sigma, esa es la desviación estándar básicamente. Entonces esa desviación estándar nos va a permitir a nosotros decir qué tan aproximado está una medida en particular de ese valor promedio. Aquí, cuando utilizamos esta expresión de desviación estándar, a mí me gusta utilizar, por ejemplo, el concepto o el ejemplo de lo que son las pruebas de estado. ¿Ustedes alguna vez han visto sus resultados de pruebas de estado? ¿Han analizado entonces que les muestra, por ejemplo, que ustedes en matemáticas sacaron 52 puntos con una desviación estándar de 5.2? Entonces, esa desviación estándar que les quiero decir allí, ¿alguien sabe? ¿Qué quiere decir esa desviación estándar allí? Bien, lo que muestra es lo siguiente, es que ustedes le promedian sus resultados, ¿cierto? Yo les digo entonces, por ejemplo, que su resultado sea 52 puntos en matemáticas y una desviación entonces de 5.2. Entonces, ese 5.2 lo dicen allá, respecto al grupo, entonces también lo pueden especificar que si es respecto al grupo, respecto al colegio o respecto a la prueba nacional. Entonces, ¿qué le están diciendo a usted? Profe, ¿Sí? La desviación estándar no mide qué tanto se aleja un dato del centro, es decir, del promedio de los demás datos. Del promedio o sea, de qué tan datos. disperso está del promedio de los... Es correcto, Alexis. Entonces, por ejemplo, ese 5.2 le está diciendo entonces que su puntaje, por ejemplo, si es respecto al grupo, su puntaje está por encima o por debajo 5.2 puntos respecto entonces al grupo total. Entre más grande sea la desviación estándar en una población, en esos casos, por ejemplo, en el panorama de las pruebas, entre más grande sea la desviación, más heterogéneo es el grupo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que hay unos estudiantes que son muy buenos y hay otros entonces que son muy regulares, ¿sí? Y por eso entonces la disparidad. Lo ideal, por ejemplo, para un colegio, cuando hablamos de pruebas de estado y de desviaciones estándar, lo ideal es que siempre lo ideal es que la desviación estándar se aproxime a cero, ¿sí? Esa desviación estándar se aproxime siempre a cero, porque entonces dice que la población ahí es homogénea. Muy bien, Alexia, con la intervención. Bien, entonces cuando se realizan varias observaciones, entonces el resultado se puede acumular entonces en una distribución. Entonces tenemos lo que es la media, la distribución puede formar entonces una curva de distribución normal, cuando hablamos entonces de lo que es la campana gaussiana, lo que les mencionaba ahorita, ¿sí? Eso para hacer entonces un análisis de tipo gráfico, ¿sí? Hablando un poquito pues de lo que es la estadística descriptiva y la estadística probabilística aquí. Entonces decía, lo ideal entonces es que los datos se representen de esa manera, así, muy gaussiano, ¿cierto?
Pero cuando tenemos esas distribuciones, podemos entonces hacer que las distribuciones se presenten de forma muy apuntaladas, ¿cierto? De forma muy apuntaladas, de formas muy planas, ¿sí? O con sesgos, estén sesgadas hacia la izquierda o estén sesgadas hacia la derecha. Entonces eso habla de la población, habla entonces de nuestros datos, ¿sí? Entonces mira aquí por ejemplo, aquí nos dice entonces que cuando esa distribución es aproximadamente 1, entonces la desviación es igual a 1, entonces es lo normal, ¿cierto? Pero si está muy apuntalada, entonces se va yendo a 2, ¿sí? Bueno, en otras palabras, aquí hablamos entonces de en planicúrtica, ¿cierto? Que está muy aplanada, mesocúrtica, entonces que está muy apuntalada, que puede ser, entonces, lenticúrtica, ¿sí? Entonces con sesgo o simétrica, con simetría a la izquierda o simetría a la derecha. Eso no lo vamos a analizar por ahora, eso no lo vamos a utilizar ahorita nosotros. Listo. Lo que nos mencionaba entonces Alexis, aquí nos lo están indicando. Entonces, la desviación estándar te señala el punto de inflexión de cada curva y la amplitud indica la precisión, de manera que las mediciones que se hicieron para obtener la curva roja fueron más precisas que las de la curva azul. Bueno, es que están antes, por ejemplo, de esta que tenemos acá, ¿sí? Dice que el área bajo la curva indica que a su vez la probabilidad de error para un determinado valor. Así que si se quiere tener una certeza del 50% respecto a una medida, se debe calcular el error probable. O sea, eso se llamaría entonces error probable, ¿cierto? ¿Y cómo calculamos el error probable? Bueno, aquí tenemos una medición, ya esa la vamos a identificar en nuestra analítica. Este es 0.6745 10 milésimas por sigma, ¿cierto? Desviación estándar. Pero ahorita vamos a mirar de dónde tomamos entonces ese valor que está aquí. Bueno, o antes de irnos, esta tabla, esta gráfica se llama así curva de distribución normal y eso es acompañado de una tabla, ¿sí? Y esa tabla nos habla del área que está por debajo de la curva. Cuando ustedes trabajaron cálculo integral, entonces hablaron entonces de, bueno, ahí hablan de integrales. Cuando nos piden entonces determinar, por ejemplo, la probabilidad de que ustedes todos ganen el primer parcial en 5, entonces hay unos parámetros que se pueden medir allí y entonces podemos entonces indicar si es probable o no es probable. Entonces dependiendo pues como el comportamiento de ciertos datos, ¿cierto? Y entonces cuando uno determina eso, lo que uno está haciendo allí es el cálculo de una integral, ¿sí? Es el cálculo de una integral desde A hasta B. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular que su nota sea entonces entre 0 y supongamos aquí, por ejemplo, 2,5, ¿cuál es la probabilidad? Entonces uno halla es el área que está por debajo de esa curva, o sea, toda esta superficie que estoy yo marcando aquí en ese momento, ¿sí? Bien. Entonces el error promedio se puede entonces calcular con la siguiente expresión, ¿sí? Entonces nos dice que CP es entonces el factor que sale entonces aquí, vamos a mirar aquí, la gráfica. El factor entonces que sale de la gráfica anterior es la gráfica de probabilidad, ¿cierto? Y sigma, recordemos entonces que es la desviación, ¿sí? Entonces cuando nosotros queremos calcular el error probable de un hecho, entonces vamos a tener entonces ese CP, ¿cierto? Que es el coeficiente de factor por el sigma. Y aquí entonces nos indica entonces los valores. Por eso les decía ya que ese EP, el error probable, nos da antes del 50, mire, este es un error probable aquí, un cofactor de 0,6745. Si es el error probable entonces para el 90%, entonces se tomaría de 1,6449 por sigma, ¿cierto? O del 95%, entonces sería de 2.0, y del 99.7% entonces se tomaría entonces de 3. Esa tablita entonces es como para determinar los errores que se toman entonces en la parte, por ejemplo, de topografía, se toman pues como esos estándares, ¿sí? Ese es como el cofactor. Ahora finalmente se tiene el valor más probable de la medición con
Entonces, el valor más probable de medición es igual, entonces, mire, la medida entonces va a ser igual a la media más o menos el error probable, ¿cierto? Entonces, me devuelvo aquí un momentico a lo que yo les mencionaba con el puntaje, aquí. Entonces, por ejemplo, para una persona que saque 5.2 en la prueba de matemática con una desviación de 52 con una desviación de 5.2, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que su puntaje entonces estaría entre 52 más o menos 5.2. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que el puntaje, ¿cierto? Para el grupo en términos generales estaría entonces entre 57.2 y, bueno, 52 menos 5.2, ¿cuánto daría? 40 y qué. Se me escapa ahorita el valor. Aquí el cálculo un momentico. 52 menos 5.2, 46, 46.8. Eso es lo que indicaría entonces ese valor. O sea que el puntaje del salón estaría entre 57.2 y 46.8. De esta manera podemos entonces interpretarlo. Bien. Entonces regresamos acá. Podemos entonces hablar de un error unitario de la medida. Entonces, ese error unitario, entonces, ¿cuál sería? El error probable es el cociente entre lo que es el error probable y la media. ¿Sí? Eso es para expresar entonces cuánto es el error de una medida únicamente, de una sola medida. ¿Sí? Listo. Ese error probable entonces indica que se produce entonces al medir una unidad. Entonces, por ejemplo, miremos entonces un ejemplo y hay un error entonces de 0,003 metros por cada metro que se mide. Entonces eso se expresaría entonces de esta manera. Entonces tenemos un error unitario, perdón, aquí, un error unitario entonces de 1 a un error unitario, o sea sería 1 es a la media dividido entonces el error promedio, ¿cierto? Pues eso aquí lo muestran como el inverso. Por eso se entra aquí, que 1 a inverso del error unitario. Eso es como para tener entonces como el grado de precisión. Lo que he mencionado ahorita entonces, cuando usted mide, entonces, hace la medida, por ejemplo, de el peso de su carnita, ¿cierto? Entonces se calcula entonces el promedio de la carne, por ejemplo, ese es de 1000, entonces se encuentra que es 1001 gramos. Pero la carne a usted se la vendieron, un X1, se la vendieron fue por 1000 gramos. Entonces ahí la diferencia entre eso sería entonces de 1 gramo simplemente. Eso sería entonces como el error en unitario, en esa medida. Bueno, esa es otra expresión matemática que no la vamos a iniciar aquí ahorita, pero para calcular lo que es las observaciones por separados, ¿sí? Pero en ese caso es utilizando lo que es la desviación estándar. Quiero adelantarme un poquito acá a un ejemplo para que lo analicemos mejor. Dice acá entonces, se mide una misma distancia 5 veces con la misma cinta métrica y en iguales condiciones climáticas, obteniendo los siguientes resultados: 19,23 metros, 19,19 metros, 19,27 metros, 19,24 metros, 19,21 metros. ¿Cuál fue la distancia medida? ¿Cómo responderían ustedes a esa pregunta? Se mide la misma distancia con la misma cinta métrica en las mismas condiciones. ¿Sí? Se tienen esos resultados y entonces, ¿cuál es la distancia medida? ¿Cómo responderían ustedes a esa pregunta? Creo que usted podría responder como cuando uno busca la mediana, ¿no? La mediana. Que se suman todos y se dividen el número de datos. No es la mediana, ¿no? Listo, entonces no sería la mediana, sino sería la media. La media, lo mismo que el promedio, listo. ¿Y cuánto daría entonces Martín y compañeros? Muy bien lo que planteaba Martín. Entonces habría que calcular la mediana o el promedio, lo que uno llamaría pues el promedio.
mí me da 19.22. 19.22. ¿A alguien más le dio igual? ¿A alguien más le dio igual? También me da lo mismo, profe. Ok, listo. Entonces que el promedio entonces va a ser 19.22. Listo. ¿Y cómo calculamos entonces nosotros la desviación? Ese error. ¿Sí? ¿Cómo lo calcularíamos? Por acá nosotros veíamos la fórmula. ¿Cuánto sería entonces ese error? Mira aquí. Un momento, le busco la fórmula. Ah, me salté. Miren aquí. ¿Sí? Entonces, esa desviación estándar, ¿sí? Entonces, vamos a calcular a nosotros de ese error. Entonces tendríamos lo siguiente, o sea, cuando nosotros queremos calcular la desviación estándar, necesitamos, por ejemplo, bueno, yo aquí voy a utilizar una tabla, no la voy a hacer aquí, por acá no las vamos a mostrar. Listo, entonces tenemos aquí nosotros. Saben ustedes que nuestra desviación nos dio entonces, perdón, nuestra medida nos dio entonces x medio es igual a 19.22 metros, ¿cierto? Listo. Es entonces la medida pues que nos dio. Vamos a mirar un momentico. Tenemos 19.23, 19.19, ahí está 19.27. Estoy corrobando que los datos sí nos den lo mismo. 19.24, que está aquí, y 19.21. La suma de esto sí da 96.14. ¿Me colaboran por favor ya ustedes? La suma da 96.14. Sí, profe, sí. Ok. Y eso dividido 5. ¿Sí da 19.92? 19.14 dividido entre 5 da 3,828. Es que bueno, Ah, mira. estoy sacando. Si recordemos entonces que estamos en 19 puntos. Voy a hacerlo un momentico acá yo porque es que veo aquí algo que no tiene consistencia con lo que les quiero mostrar. Punto 27 más 19.24 más 19.21. Punto 20. Aquí me equivoqué, el punto 23 es el primero. Listo. Eso dividido 5 que es... Bueno, la medida aquí nos dice que da es 19.298, ¿cierto? Perdón, 228. ¿Sí? Pues cuando yo hago la división, de 96.14 dividido entre 5, que esa es la medida media, el resultado que me da es de 19.228. ¿Sí? Ahora, como las medidas me las están dando con dos cifras decimales, entonces yo tengo que ser lo más preciso posible. Entonces aquí una pregunta y es que si lo hago por truncamiento o lo hago por redondeo. ¿Sí? Entonces,
Normalmente lo que uno haría, lo más aconsejable es siempre redondear. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que como aquí tenemos la Aproxima tercera, 23. exacto, como la tercera cifra es un 8, ¿cierto? Entonces lo aproximamos a la siguiente, aquí en el segundo, para redondear con dos cifras decimales. Te daría entonces 19.23, ¿sí? Es más factible eso porque es mejor tomar ese redondeo, o sea, 19.23. Porque, por ejemplo, si usted deja apenas hasta 22, que es lo que nos planteaban ustedes ahorita, y efectivamente uno lo podría dejar así, ¿cierto? Pero usted está perdiendo 8 milésimas. Entonces, es más perjudicial perder 8 milésimas que sobrepasarse en 2 milésimas, ¿cierto? Porque si tomamos 23 nos estamos sobrepasando solamente en 2 milésimas. Aquí el error se está reduciendo. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo aconsejable aquí sería entonces 19.23. Ahora sí, a la medida entonces que teníamos nosotros inicialmente, obtenemos entonces, por ejemplo, 19.23, que es nuestra medida. Nuestro valor medio, entonces, ¿cómo lo vamos tomando entonces nosotros aquí? ¿Por debajo o por encima de la media? Un momentico aquí, yo me devuelvo un momentico aquí para mostrar aquí un momentico algo, ya voy. Listo. Tengamos presente esos valores que tenemos acá. O sea, para calcular entonces lo que es el error promedio, ¿cierto? Le podemos mostrar aquí. Lo que pasa es que esto salta mucho para indicar entonces de dónde sale pues ese 0,002, que son 2 milésimas. Porque esa es la medida que nos están dando, ¿cierto? Eso de dónde sale y eso entonces de dónde lo tomamos. ¿Sí? Cuando uno consigue la tabla, por ejemplo, para encontrar la desviación, disculpen aquí, para encontrar la desviación, entonces uno lo que hace es, toma el dato que nos dan, o sea, el X, yo tomo eso aquí mejor con negro, el X menos la media, ¿sí? Entonces uno aquí va a tomar entonces como la diferencia. Pero en este primero, si la media, perdón, el dato que nos dan es 19.23 y la media es 19.23, entonces tendríamos aquí un error no muy preciso, ¿cierto? Pues tenemos entonces un error de 0. Pero sí, eso tomándolo pues con dos cifras decimales. Pero si lo comparamos con el dato tal como nos lo dieron, o sea, nos lo da acá la calculadora, con 3 cifras decimales, entonces la diferencia que hay entre el dato real y esa desviación es de las 2 milésimas, ¿cierto? ¿Se me va a entender aquí? Lo que les estaba mostrando. Nosotros tenemos entonces que la media sí efectivamente es 19.23. Pero, ahora, comparado el dato que tenemos, el dato real, la medición que tenemos, con el dato que realmente resulta, que es de 19.228, entonces la diferencia entre ese y el real pues que tomamos nosotros acá sería entonces real promedio, ¿no? Sería entonces de 2 milésimas. Ahora, entre ese dato real que es 19.19 y ese dato que tenemos acá, 19.228, entonces la diferencia es de menos 0,038, ¿cierto? 38 100 milésimas. Al siguiente entonces sería 0.42. Voy a mostrarles aquí un momentico para que ustedes lo puedan visualizar, creo que mejor. Aquí. Listo. Entonces tenemos el siguiente. Tenemos entonces aquí que la medida que nosotros nos dio es 19.228, ¿cierto? Menos el que tenemos acá. Bueno, yo lo coloqué al revés aquí ahorita bien. Voy a colocarlo bien. El real que tenemos, la medición que tenemos es 19.23 menos el dato que nos dio acá promedio, que es 19.228. Entonces miren, ahí sale entonces el 0.002, ¿cierto?
Para el siguiente tenemos entonces 19.19 menos nuestro dato promedio, que es de 19.228. Me sobra un 8 allí. Me sobran 2, perdón. Ah, sí, ahí está. Entonces mira que nos va a dar entonces menos 0.038, ¿cierto? Eso entonces lo que nos está mostrando entonces aquí como valor de desviación, ¿sí? Como valor de desviación. Ahora, la desviación al cuadrado, esa diferencia pues que es al cuadrado, entonces sería ese número, pues elevado al cuadrado, entonces nos va a dar esa cantidad. Vamos a hacerlo entonces aquí, por ejemplo, para que ustedes lo comparen un momentico. 2 ceros apenas. ¿Cierto? Ese es el antes que me está dando. Entonces aquí tenemos entonces la desviación respecto al dato, ¿sí? La desviación del dato respecto a la media, perdón, la desviación del dato respecto a la media y el cuadrado entonces de esa desviación, ¿sí? Nos está mostrando entonces que la suma, en ese caso, por ejemplo, la desviación nos va a dar 0, la suma entonces de los cuadrados entonces nos va a dar ese valor. Pero eso lo vamos a utilizar nosotros para determinar entonces nuestra desviación estándar. Aquí se llama entonces como desviaciones respecto a la media, ¿sí? Entonces tenemos lo siguiente: es con 5 mediciones la media efectivamente nos da, entonces la sumatoria nos da 19.14 metros, ¿cierto? Dividido 5 nos va entonces exactamente 19.228 metros. Ahora, la desviación estándar, ¿sí? Conociendo entonces el resultado ya de la sumatoria de los residuos de los cuadrados, se obtiene entonces la sumatoria de los residuos de los cuadrados dividido, ¿cierto?, los datos menos 1, ¿sí? Y le sacamos la raíz. Ese 1/2 indica es la raíz cuadrada. O sea, eso que tenemos aquí entonces es esa sumatoria al cuadrado dividido ese n-1. ¿Por qué n-1? Porque aquí nosotros conocemos aquí la población. Por eso aquí tenemos dos desviaciones. Les voy a volver aquí un momentico. Dos formas de calcular la desviación estándar. Ahora sí me vuelvo acá. Bueno, lo que estamos calculando entonces es esto. Cada dato menos la media, ¿cierto?, elevado al cuadrado, dividido entonces ese n-1. Aquí de pronto le escribieron, es que tiene como un error ahí extraño, ¿sí? Y n-1. Aquí colocaron fue n por n-1. Colocaron pues aquí como ese error, ¿sí? Mira, aquí está. Aquí sí está más visible. Cada una de las observaciones al cuadrado, o sea, de esa diferencia entre lo que es el dato y la media al cuadrado, dividido por n-1, y la raíz cuadrada. Acá no colocaron raíz cuadrada en este enunciado que tenemos aquí, pero recordemos que la raíz cuadrada se puede presentar como una potencia con exponente 1/2. Entonces aquí nos dice que la desviación efectivamente va a ser de 0,03 3.033 metros. Aplicando la fórmula para el error probable del 50%, ¿cierto? Recordemos que yo le mencioné ese valor allá. O sea, el error probable del 50%, entonces tiene que es un valor, un coeficiente de 0,6755. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que el error probable va a ser igual a ese valor multiplicado por la desviación. Y entonces el error probable es de 0,020 metros. Esto expresado en centímetros sería dividido 100, entonces daría más o menos 0.2 centímetros. ¿Sí? Entonces dice aquí, entonces se puede afirmar que existe en un 50% de probabilidad de que la distancia sea nuestra media, 19.228 metros, ¿cierto?, más o menos 0,020 metros. ¿Sí? O sea, nuestro error estaría entonces en ese margen que tenemos aquí. ¿Preguntas hasta allí? Parece que de pronto fue un poquito intentando pues como saltar de una presentación a otra, se enredaron un poco. Pero usted no va a facilitar ese... Claro, ese material yo se lo voy a colocar en la plataforma.
¿sí? Para que ustedes como sigan, pues, sigan como muy detenidamente el ejercicio, porque es que toca, como aquí está como por presentación, entonces toca saltar mucho de una presentación a otra. Pero este valor que tenemos aquí, este valor nos da la tabla que tenemos acá atrás. Hablamos de los porcentajes de los valores. No, un momento, por favor. Aquí. Es. ¿Sí? El 50% entonces sería para esto. Entonces aquí nos dicen, el error probable al 50% sería ese dato, ¿cierto? Ese valor por la desviación estándar. ¿Sí? Listo. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? No, un momento, por favor. No, profe, continúe. Listo, entonces yo les voy a colocar un momento aquí, voy a agregar una presentación. Yo voy a hacer un ejercicio sencillito como este, pero aquí voy a tomar entonces unas medidas diferentes. ¿Sí? Voy a tomar entonces aquí unas medidas diferentes. Voy a buscar aquí un momento la presentación. Me van a disculpar ustedes aquí. No, no la tengo acá. Vamos a hacer el ejemplo así tal como lo tenemos. Listo. Y las medidas que les voy a dar son las siguientes. Entonces estamos viendo entonces un terreno y las medidas que tenemos, no me está dejando, ahora sí, son 20.1, tenemos entonces 20.3, ¿sí? Entonces, ¿qué le piden que determinemos aquí nosotros? Determinamos entonces cuál es la medida, ¿cierto? Cuál entonces la desviación y cuál entonces ese error probable, ¿cierto? El error probable entonces al 50%. Recordemos aquí entonces que para el error probable al 50%, 0.6745. ¿Sí? Empecemos con eso. Vamos a calcular que la desviación, perdón, la media y la desviación estándar. ¿Sí? Vamos a hacerlo aquí rapidito nosotros. Les doy entre 5 minutos para que lo piensen y empecemos entonces a trabajar. Profe, ese 20 puntos sería 20.10, ¿sí? Sí, señor, 20.10. Sí, señor. Ok.
pena, señores, es que se me cerró el micrófono y no los... Ahora sí. ¿Cómo vamos? ¿Preguntas allí de este? Profe, una pregunta. Sí, dígame, te escucho. Ejemplo, yo el promedio me dio 20.084. ¿Llevo 20.001 o 20.10? Ahora duda ahí. Bueno, recuerda que tenemos entonces dos cifras decimales, ¿cierto? Entonces tenemos que seleccionarlo. Vamos a mirar, entonces, bien, hasta allí. Vamos a cambiar entonces el promedio. Entonces sería 20.10, no importa para que diga 20.1, es lo mismo, ¿cierto? 20.10 más 20.30 en ese caso, más 19.98, más 20.03, más 20.01, ¿sí? Dividido entonces entre, tenemos cuántas medidas, 2, 4, 5 unidades. Listo, dio 5. Entonces, eso es lo que estás haciendo allí. Sí, profe. ¿La suma cuánto te da? Claro, lo hice directo. Claro. ¿Cómo da 100.42? 100.42 dividido 5. Es 100, profe, 100.42. Ah, sí. Listo, 100.42. Listo, entonces, si hacemos la división, 100.42 dividido 5, eso, tienes allá, entonces quedaría 0.84. 20.084, ¿cierto? Si lo redondeas entonces a dos cifras decimales, entonces ¿cuánto quedaría? 20 punto qué. Es la duda, profe, no 20.10 o 20.01, no sé. Listo, mira que aquí por ejemplo todas se vienen con dos cifras decimales, ¿cierto?
Entonces, si miramos la tercera cifra decimal hasta la cifra significativa, entonces es un 4, es menor que 5. Entonces cuando es menor que 5, entonces se deja solamente hasta allí. El problema está, o bueno, la cuestión es que cuando está 5 o mayor que 5, entonces la cifra hasta donde queremos redondear es la que se lleva entonces a una cifra siguiente. Entonces en este caso sería 20.08. ¿sí? Y tendría sentido entonces con lo que yo les explicaba ahorita. O sea, aquí estamos perdiendo así 4 milésimas, pero si se los hubiésemos sumado, o sea, pasado aquí a 0.9, entonces le estábamos aumentando 6 milésimas. Entonces, hay mayor error en 6 milésimas que en 4, ¿cierto? En despreciar 4 hay menos error que acá que le iríamos entonces a aumentar 6. Listo. Entonces tenemos entonces la media. Entonces la media entonces daría 20.08. Pero entonces el valor real, o sea, el valor pues, de la media, entonces sería de 20.084, ¿cierto? Pues un valor aquí tomado. Ahora sí, entonces, para la desviación, recuerden entonces que la desviación, voy a colocar aquí, es la sumatoria, voy a colocar aquí muy cortica, así, de x sub i menos la media. Este es i, hasta n, ¿cierto? Dividido n menos 1, pero esta es la raíz cuadrada. ¿Sí? Listo. Calcúlenla por favor, ¿cuánto le daría entonces? Listo, ¿cuánto les resultó aquí? Ah, qué pena aquí una cosita. Ese es al cuadrado. Ese es aquí al cuadrado. Entonces, la forma más fácil para hacer esa parte, ¿cierto? Es que ustedes entonces hagan una tablita. O sea, tenemos nuestra medida, ¿sí? 20.10, 20.30, 19.98, 20.03 y 20.01. ¿sí? Ahora entonces aquí vamos a hacer, eso es los x sub i. Ahora entonces aquí hagan x sub i menos la media. Y por acá entonces podemos hacer los x sub i menos la media al cuadrado. ¿sí? Es una forma pues como de irlo haciendo paso a paso.
Entonces aquí, por ejemplo, para ese caso, que sería 20.10 menos la media, pues menos el valor que nos dio acá, 20.084. ¿Sí? Entonces tenemos aquí, vamos a hacer una calculadora un momento acá enseguida. Mm. 0.016. Correcto. 20.10 menos 20.084. 20.016. Es 0,016. Listo. Y enseguida lo pueden elevar al cuadrado. Entonces es elevar al cuadrado. Entonces por ese mismo valor, por un momentico aquí. Ya lo creo que como congelado para que no se me. S por 0.016. Eso no lo hace aquí. Toca escribir completo. Entonces aquí primero va a dar 0,00256. ¿Sí? Y así vamos haciendo los demás. ¿Sí? En ese caso entonces vamos a hacer ahora 20.30 menos 20.084. Me indican los valores y lo voy colocando acá. Este, 0,216 da 20.3. 0,216. Menos el siguiente menos 0,104. ¿Sí? Menos 0.54. 0.54. A 0,54. Mm, Y menos 0.074. 74. Eh, Listo. Ahora los cuadrados, entonces ¿cómo quedaría? Listo. ¿Cómo quedan los cuadrados? que sí da 0,046656. Me repite por favor. 0, 04 6656. ok. La otra es menos 0, menos 0. Listo. ¿Por qué no Negativo. coloqué el negativo? Porque como está al cuadrado, de menos por menos, daría más. Ya, Te va a dar positivo. negativo. ¿Por dónde va?
0,010816. Sí. El siguiente es 0,002916. Y el otro es 0,005476. Correcto. Bueno, entonces ya que tenemos entonces, ¿ustedes qué hacer? Sumarlo, ¿cierto? Dividir entonces entre n-1, que sería entonces dividir entre 4, y sacar la raíz cuadrada. Y esa sería entonces la desviación estándar, ¿cierto? Y para el error EP, recuerden entonces que cuando vamos a calcular el error EP, entonces sería, bueno, aquí me faltó sigma. Entonces sería hacer la multiplicación, ¿sí?, del resultado que nos da acá por ese valor que tenemos aquí. Bueno, yo les comparto entonces este documento enseguida. Se los comparto entonces allí en la plataforma para que lo puedan descargar. Igual les comparto enseguida también el video para que lo revisen con calmita. Y la próxima clase entonces estaríamos haciendo otra serie de ejercicios al respecto, ¿sí? Creo que ustedes tienen clase enseguida. Entonces, nos vemos la próxima semana. Chao, profe. Chao, Dani, que estén muy bien. Bien. Ok, Nadia, que tengan buen resto de día a todos.